Hay personas que viven una vida cómoda y hay otras que viven bajo un estándar tan alto que una sola vida les alcanza. Greg Plitt fue una de ellas, no porque fuera perfecto, no porque no tuviera miedo, sino porque se negó a vivir a medias. Mientras muchos postergan, Greg insistía en algo simple pero incómodo. El peor dolor no es el esfuerzo, no es el sacrificio, no es salir de la zona de confort. El peor dolor es llegar al final y preguntarse, ¿qué hubiera pasado si lo intentaba? Esta no es solo la historia de un cuerpo extraordinario, es la historia de un estándar de vida que hoy casi nadie se exige. Greg Plitt fue muchas cosas. Fue militar, fue atleta, fue modelo fitness. Fue uno de los primeros en compartir su proceso cuando Internet todavía estaba en sus comienzos. Pero reducirlo a títulos sería perder el punto, porque Greg no se destacó por lo que mostraba, sino por cómo vivía. No hablaba solo de entrenar fuerte, hablaba de vivir fuerte, en el mejor sentido posible, de no negociar con la comodidad, de no conformarse con una vida promedio, de exigir más, no por ego, sino por respeto a la oportunidad de estar vivo. Para Greg, entrenar no era un fin, era un reflejo de algo mucho más profundo. Vivimos en una época particular, nunca tuvimos tantas opciones, nunca fue tan fácil postergar, nunca fue tan común decir después entreno, después intento, después empiezo, después cambio. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir en piloto automático. Greg hablaba mucho de esto, de cómo la gente se acostumbra a una vida cómoda, sin fracasos grandes, pero tampoco sin historias que valgan la pena. Para él, el problema no era fallar. De hecho, insistía en que el mayor crecimiento se daba precisamente en los fracasos. Decía que tanto quienes ganan como quienes pierden fallan. Pero la diferencia está en que quienes ganan son los que se levantan y lo vuelven a intentar. Los que no negocian su historia, los que no aceptan una vida vivida a medias. Porque el arrepentimiento no aparece de golpe, se acumula silenciosamente durante los años. Cuando vas por algo y fallás, solo fallaste en una oportunidad, en un momento, y la vida está hecha de muchos de esos momentos. Pero quien nunca lo intenta, eso sí es una vida fallida. Cuando Greg decía "Be the hardest worker in the room", muchos lo entendieron mal. Pensaron que hablaba de competir, de ser mejor que otros, de ego. Pero no era del todo eso. Greg hablaba más de un estándar interno, un estándar compuesto por carácter, dedicación, sacrificio, integridad y honor. De saber, al final del día, que no te guardaste nada, sin compromisos a medias, sin excusas, sin atajos, no porque siempre tengas ganas, sino porque te mantenés fiel a tu palabra, porque haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no hay motivación o cuando las condiciones no son ideales. Porque en definitiva, ¿qué garantías hay de que alguna vez el momento vaya a ser el ideal? Para Greg, una vida no se mide por cuánto duró, sino por cuánto se vivió de verdad. Y vivir de verdad, decía, implica incomodidad, implica riesgo, implica exponerse. Greg no negaba el precio. Sabía que exigir más duele, que entrenar duro cansa, que ir por algo grande incomoda y que fallar expone. Pero siempre volvía a la misma idea. Nada de eso se compara con el dolor de una historia que nunca se contó, con mirar atrás y saber que viviste por debajo de tus posibilidades. El esfuerzo duele, pero es temporario. El arrepentimiento se queda. Hacemos el trabajo ahora, para nunca tener que preguntarnos qué hubiera pasado si. Greg Plitt murió joven, y sí, fue una tragedia. No hace falta exagerarla ni dramatizarla de más, pero sí sirve como recordatorio. Nadie sabe cuánto tiempo tiene,
Nadie tiene garantizado el mañana. Greg vivía con esa conciencia, no desde el miedo, sino desde una urgencia sana, por aprovechar la oportunidad. Por eso insistía tanto en no vivir una vida vacía, en elegir algo que realmente te apasione, algo que te dé un propósito para levantarte cada mañana. Porque cuando hay propósito, la confianza deja de ser un deseo y se vuelve una guía. No una garantía de resultados, sino una dirección clara, de inspirar a otros, de dejar algo, de que su paso no fuera invisible. Porque al final, todos vamos a irnos. La pregunta es, ¿qué dejamos atrás? La cuestión con la vida es esta. Eventualmente, todos vamos a morir. Pero nuestro legado puede seguir vivo. El impacto que dejamos puede ser eterno, para siempre. Pero tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos ahora. No todos tenemos que vivir como Greg Plitt. No todos tenemos que entrenar igual que él. Y no todos tenemos que elegir el mismo camino. Pero todos podemos aprender algo fundamental. Que vivir a medias es una decisión. Que postergar también es una forma de elegir. Y que una sola vida es suficiente si la vivís con un estándar que no deje arrepentimientos.